Corrosión y protección de instalaciones eléctricas. Por supuesto nos vamos a referir a la generación de energía eléctrica tradicional. Y vamos a empezar precisamente por la generación. Puede ser termoeléctrica o hidroeléctrica. Comencemos por la termoeléctrica. Las plantas termoeléctricas se ubican al lado del mar o al lado de ríos o lagos porque requieren suministro de agua. El agua alimenta una caldera o un grupo de calderas que generan vapor. El vapor mueve una turbina o turbinas que son las que generan la energía. Vamos a verlo. Aquí estamos en las plantas termoeléctricas Tacoa y ampliación de Tacoa que alimentan a la ciudad de Caracas y la planta termoeléctrica de Arrecifes que suministra energía al litoral caribeño. Lo primero que vamos a encontrar es un canal de agua de mar porque se lleva el agua hacia el interior y se debe proteger con protección catódica el canal con un sistema por corriente impresa, con rectificador como fuente de energía y ánodos colgantes. Y aquí los vemos. Cuando se trata de plantas que trabajan con agua de mar, al estar en la costa, los suelos también están impregnados de salitre y son corrosivos. También se debe proteger las paredes metálicas, las estacas del canal con protección catódica. Y aquí estamos en las calderas. Al abrir las tapas nos encontramos con ánodos de sistemas de protección catódica. Y veamos una caldera de las grandes, ya rectangular, no cilíndrica, donde señalizamos la ubicación de los ánodos de protección catódica. Vamos a la generación hidroeléctrica. Se basa en un río que corre entre montañas. Entonces se construye una inmensa pared de concreto o materiales tipo piedra o terreno natural reforzado, etcétera, como esta que vemos aquí. Y entonces ese río se va acumulando agua y forma un lago, como en este caso, que es una represa en Estados Unidos, la represa Hoover. En su momento fue una de las más grandes del mundo. Veamos un esquema de cómo funciona esto. La represa que se construyó provocó la creación de una pared muy alta de agua que ejerce una presión muy grande y empuja el agua a través de un canal, una tubería que se ubicó dentro de la represa, y esa corriente de agua con mucha presión mueve una turbina y la turbina vinculada a un generador produce el movimiento que genera la energía. Ahora bien, vamos a la tubería, conocida como tubería de aducción o tubería forzada. Esta tubería va a estar en inmersión constante durante toda su vida. Rara vez en algunas de las represas es posible hacer inspección y mantenimiento. En la mayoría de ellas no. Esto va a quedar así por el resto de la vida de la represa. Vamos a ver un caso real. Esta es la represa Birriz en Costa Rica, Centroamérica. Esto fue ingeniería, suministro y construcción de una empresa venezolana. Y a nosotros nos tocó la parte de pinturas y revestimientos del sistema. Aquí estamos en la tubería de aducción o tubería forzada. Y aquí se están haciendo inspecciones de control de calidad para verificar el estado de la pintura. Podemos ver el brillo intenso, se trata de una brea epóxica de muy alto espesor. Otro elemento importante en la generación hidroeléctrica es que no pueden penetrar en esta tubería ningún elemento flotante, ni peces, ni maderas, ni nada por el estilo que puedan dañar la turbina. Por ello se coloca un filtro
que generalmente es un filtro de este tipo hecho de barras que se hacen galvanizadas en caliente, tratándose de agua dulce. Esto puede durar muchísimos años, prácticamente toda la vida de la represa. Vamos ahora a la fase de distribución de energía. La distribución se hace a través de una serie de estructuras, desde torres de alta tensión, subestaciones donde los transformadores reducen la tensión a ciertos niveles, y estas estructuras suelen encontrarse en montañas, en bosques, en zonas muy húmedas, y aquí vemos el resultado de su exposición a estos ambientes. A pesar de que son estructuras galvanizadas en caliente de muy larga durabilidad, después de muchos años en servicio presentan corrosión. Y aquellos accesorios pintados se corroen mucho más rápido, por supuesto. Vamos a las ciudades. Aquí tenemos subestaciones como esta en la ciudad de Caracas. Y aquí vemos dos rectificadores que son los que alimentan la protección catódica de los elementos enterrados en la propia subestación. Aquí tenemos uno de los rectificadores que estamos inspeccionando. A lo largo de las ciudades hay sótanos por donde están circulando estos cables. Son cables tipo tubería, tienen cubierta metálica. Y en estos sótanos se coloca en orificios en la parte inferior ánodos enterrados en el terreno. Y por supuesto al lado del sótano hay una tanquilla donde se llevan los cables tanto de las conexiones eléctricas de la parte de cables como del ánodo para poder efectuar mediciones. Aquí estamos en uno de esos sótanos que se inundan con mucha frecuencia, acelerando los procesos de corrosión. Y estos son los cables, tramos sacados de servicio para mantenimiento. Detalles. Este es un pedazo de uno de esos cables perforado por un problema eléctrico, y aquí vemos cómo son por dentro estos cables. Vamos a una tanquilla. Dentro de la tanquilla hay dos elementos importantes. El primero es el punto de medición y control. Aquí tenemos uno relativamente en buen estado y aquí otro un poquito más deteriorado. Y también hay pequeños rectificadores como este que vemos aquí, del tamaño de un bolígrafo, que son los que alimentan el sistema de protección catódica. Y a lo largo de la ciudad se encuentran estos conjuntos de sótanos con tanquillas entre las subestaciones eléctricas, y son las que protegen de la corrosión los cables enterrados. Por otro lado, en muchas ciudades se utilizan los transformadores que reducen la tensión a los valores que se utilizan a nivel doméstico. Y en muchas ciudades, por ejemplo en Estados Unidos, los transformadores van en la superficie, sobre el terreno. En otros países van bajo tierra en tanquillas de concreto, como en este caso. Y estas tanquillas con el agua de lluvia, a veces con aguas negras, se pueden inundar. Por ello estos transformadores llevan en la periferia ánodos de protección catódica, normalmente aleación de magnesio, y como a veces entra poca agua, colocan algún ánodo en la parte inferior. Vamos a verlo, aquí estamos en uno de esos tanquillas o sótanos, y ese elemento cilíndrico que vemos allí es uno de los ánodos de magnesio. Cuando está seco no trabaja, cuando se inunda cierra el circuito y protege. Finalmente vamos a hablar un poquito de los transformadores, que los vemos en postes eléctricos en todas las ciudades del planeta. Sufren corrosión también debido al ambiente, la lluvia, la humedad. Aquí tenemos otro ejemplo. Y en la práctica la tendencia es a pinturas resistentes al ambiente, como en este caso. Si le interesan estos temas de corrosión, pinturas, protección catódica, aquí le dejamos el link de Trama University, donde puede tomar cursos en línea llegando a nivel de diplomado.